La línea de abajo, la que dice use, en esa no se le cambiaba nada. Solo cambiamos como la de arriba donde está nuestro archivo ubicado, ¿Dónde está ¿cierto? su dirección? Lo otro, tienen que ver si es que el archivo está guardado, está así, casen guión bajo y con la misma mayúscula aquí en la C, porque quizás yo lo cambié, como lo tengo hace muchos años, entonces vean igual que el nombre de la Casen esté exactamente, porque puede que esté Casen 2015 sin guión, o Casen.2015, no sé si me explico. Entonces en ese caso te va a decir dirección no encontrada, porque claro, basta que difiera un carácter en esto para que no encuentre la dirección. No sé si las demás personas pudieron eh, cargar la base de datos. ¿Y qué se aprieta para que corra? Como para Seleccionas la línea, ejecutarlo. esta entera, y control D. Con control D, o Ya. puedes seleccionarla y ir acá arriba donde está como este play. Y dice ejecutar selección. Ya, ¿esto para qué lo hacemos? Porque les decía yo que es para usar la RAM de manera más eficiente, al definir un Global Path Data, él entiende de que nosotros vamos a estar trabajando en esta carpeta, que es la que yo tengo acá, donde yo tengo mis datos, tengo mi archivo ejecutable, tengo todo. Entonces, inmediatamente, para después ir a cargar un archivo, él no se centra en todos los archivos del computador, sino que se centra solo en esta carpeta. Y dentro de esa carpeta, que está resumido en esta dirección de acá, va a buscar este archivo. Entonces, así utilizamos más eficientemente el computador. Eh, Quizás algunos no tomen la relevancia de esto, pero por ejemplo esta base de datos debe pesar como, no sé, 2 gigas y hay bases mucho más grandes, entonces igual hay veces que es necesario optimizar la RAM. No sé si todas las personas pudieron cargar la base de datos. O sea, yo la apreté ejecutar, pero aparece solamente la línea, no me aparece como la base, así que no sé si se haya cargado bien o no. Pero ejecutaste esta línea que dice use esto, Sí, y acá ¿qué te aparece? Acá en la línea de comando no te dice dirección no encontrada, porque tú deberías ver esto que tengo acá, donde dice folio o ID de vivienda, región, provincia. Esto tendrías que ver tú ahora. sí, así mismo. Pero mis datos. Ah, sí mismo. Ah, claro, en tu PC, pero si tú ves esto acá en la pestaña de variables de Stata, está perfecto. Ah, sí, Ya. me aparece Las demás como una personas, tablita o algo. ¿cómo? ¿Perdón? No, en mi duda era porque, por ejemplo, en R, cuando uno importaba algo, aparecía en forma de tabla. Entonces aquí no me aparece. No sé si. En forma de tabla, inmediatamente. Es que lo que pasa es que para que aparezca en forma de tabla, se hace con el comando browse, que es acá. Y que lo hicimos al principio, pero se abrió un cuadrito y no se veía nada. No teníamos datos. Y ahora sí se ven los datos. O sea, acá tú tienes todas las regiones, o sea, perdón, Ah, todas las ya, regiones, todos los datos, ¿no es cierto? ya, Y ahora tienes sí. el ID de la persona, y aquí están todos los datos hacia el lado. De nada. Entonces, ¿dónde está? Acá está. Otro de los comandos que acá nosotros abrimos un archivo en formato DTA que es como el formato de Stata, entonces basta solo esta sintaxis del use para que se cargue. Pero cuando queremos cargar archivos separados por comas, ¿no es cierto?, los CSV o los hojas de cálculo de Excel, la sintaxis es esta, import delimited, y algún archivo, yo le puse acá algún archivo, por supuesto, referencial, ¿no es cierto? No es que yo tenga un archivo con ese nombre, y con extensión CSV. Luego, para Excel es lo mismo, solamente import Excel. Aquí después de esto hay comas y uno puede poner opciones, porque típico que en Excel uno tiene distintas sheets, distintas estas hojas, ¿no? O un mismo Excel puede abrir muchas hojas también. Entonces, acá yo estoy asumiendo que este Excel tiene una sola hoja y por defecto me abre la primera. Entonces yo acá puedo poner coma y opciones, y en esas opciones ábreme la hoja tanto, la hoja con el nombre tanto. Ahí eso ustedes después lo pueden ver clicando acá, H, ¿no es cierto?, ayuda de import. El comando import, y ahí tira todas las opciones, ¿no es cierto?, para importar data. Cosa de que si ya quieren exportar archivos un poco más, o de forma más específica, y no un archivo por sí solo. Entonces, los primeros comandos que vamos a aprender es el codebook, que es para conocer información de ciertas variables en específica. Por ejemplo, acá yo seccioné PCO, que es parentesco con el jefe del hogar, estado civil, o 1, que es, creo que se refiere al trabajo, si tu fuente de trabajo es principal o no, no me acuerdo la verdad,
la edad, y la variable O28, que tampoco me acuerdo en este momento, son muchas las variables, pero aquí me va a empezar a tirar características o descripciones de la variable. En este caso seleccioné más de una variable, entonces se demora un poco. La primera, ¿no es cierto? PSO, parentesco con el jefe del hogar, es una variable de tipo numérico, está guardada como PSO1, su valor es de 1 a 15, ¿no es cierto? Bueno, los valores únicos también son 1 a 15, que son las categorías en las que puede responder esta persona, y salen los ejemplos. La 1 se refiere a jefe del hogar, esposo, pareja, y así. Para la segunda, estado civil, ¿no es cierto? Una de tipo numérico, está guardada como de civil, va de 1 a 8, ¿no es cierto? Y nos dice que la primera respuesta, que es casado, que son la mayoría de las personas, con un 70 y así. Nos entrega información de cada una de las variables. Esto es bueno para saber cómo están guardadas las variables, con el tipo en el que están guardadas. Si uno quiere hacer transformaciones sobre ellas o quiere empezar a relacionar ciertos datos, requiere que igual los datos estén siempre en el mismo tipo. Entonces, esto es bueno para eso, para cuando ya empecemos a trabajar con datos. Otro de los comandos básicos, ¿no es cierto?, son el comando tab, que nos entrega la distribución, ¿no es cierto?, de la variable, ¿no es cierto?, con sus frecuencias respectivas, bueno, el porcentaje que representa y la frecuencia acumulada, y el sum, que es una abreviación de summary, que es como medidas de resumen, ¿no es cierto? El número de observaciones de la variable, que coincide, por supuesto, con el número de filas de la base de datos, el promedio, la desviación estándar y el rango de esa variable. También en Stata lo que podemos hacer es acceder a valores específicos de la variable, por ejemplo, con esta sintaxis, con display, ¿no es cierto? Muéstrame de PCO la fila 6, creo que es esto. Y el valor que hay para PCO en la fila 6 es el valor 1. Esto es muy bueno para las bases de datos grandes. ¿Se imaginan si ustedes quisieran ver una columna específico de una base de datos que tiene 266.000 observaciones? Bastante tedioso buscar dentro de esas observaciones un individuo en específico, ¿no es cierto? Entonces, para eso existen este tipo de funciones. Ya. Todo este tiempo que perdimos, por decirlo de una manera, cargando esta base de datos, ahora la vamos a tener que borrar porque la cargamos solo para ver que ciertas acciones se visualizan mejor en bases de datos grandes, como esta. Entonces, ahora vamos a descargar otra base de datos, pero para esta no hay que ejecutar más que solo esta línea, que es una base de datos que se llama auto, que tiene información de autos vendidos en Estados Unidos, no sé, por allá por los años 70, y les voy a pedir que ejecuten esta línea para borrar esta base de datos con el clear y para que cargue del sistema esta base de datos. La ejecutamos. A todo esto, si alguien tiene una duda o si consideran que voy muy rápido o cualquier cosa, me dicen nomás, o si algo no les quedó claro, me piden ayuda, me avisan y yo les digo. Ya. Cargamos la base de datos entonces y queremos ver qué hay en la base de datos y lo vamos a hacer con el comando describe. Y como ustedes pueden ver acá, esto es una base de datos cortita, entonces apretar el describe no hace que llegue tan abajo la cantidad de datos. Entonces, las variables que son acá son la variable make, ¿no es cierto?, el tipo con el que está guardado en el programa, el valor de la variable, ¿no es cierto? Y esas son todas las variables que tiene esta base de datos, ¿no es cierto?, que es como una forma resumida de ver los datos. La que vimos anteriormente con Codebook entrega un poco más de información. Generalmente, o si ustedes empiezan a trabajar más con los datos, que de repente van a querer modificar la base de datos, pero temporalmente, pero sin que pierda información. Entonces, por ejemplo, supongamos que acá yo no quisiera trabajar con todas estas variables que están y quisiera hacer un cálculo específico sobre algunas variables. Para eso existe el comando preserve, ¿no es cierto?, que le dice la memoria temporal, elimínamela y considérame solo lo que yo te voy a decir de ahora en adelante, por decirlo de una manera, que es como preservar en inglés. Lo ejecutamos y luego ejecutamos este comando de acá que dice keep esta serie de variables que son el precio, creo que las millas por galón y el peso. Entonces yo, al seleccionar esta línea, va a considerar solo estas tres variables.
ustedes van a ver acá que se borraron todas, ¿cierto? Y que me quedé solo con estas. Por ejemplo, yo si quisiera ver, si quisiera solo conservar alguna de las observaciones, porque actualmente esta base de datos se quedó con 3 variables, pero tiene 74 observaciones. Entonces, supongamos que yo quisiera trabajar solo con la 1 al 15, con el keep in. Ahora dice, claro, 59 observaciones eliminadas, ¿no es cierto? Entonces yo voy a mi editor de datos y veo que tengo las mismas 3 variables, pero solo con 15 observaciones. También podemos ordenar en función de una variable. En este caso, ordenémoslo en función del precio. Yo voy a ver mi editor de datos, ¿no es cierto? Y veo que el precio aparece en cualquier orden, ¿no es cierto? Aparece en el orden en el que fueron registrados. Entonces, para ordenarlos por el precio, yo con el comando y con la variable, seguido de la variable, ordenamos ahora en función del precio. Aquí por defecto lo hace de menor a mayor, pero también uno puede decir que lo haga de mayor a menor o otro tipo de orden. Eso siempre igual hay opciones para eso. También podemos eliminar variables, en este caso lo hacemos con el comando drop. Aquí ustedes ya van viendo que hay muchas, no sé si muchas diferencias, pero sí Stata es mucho más entendible que R. R es como más ya de programar. Es más la barrera de entrada, por decirlo, para aprender R, igual al principio son más horas que Stata. Stata es un lenguaje hecho para economistas, por economistas y para economistas. Entonces todas las funciones ya con muy poca sintaxis, con muy poca línea, yo puedo hacer muchas cosas. También podemos utilizar la función list, ¿no es cierto? Para los datos que tengo actualmente en mi base se vean un poquito más bonitos, ¿no es cierto? Como una lista. Y podemos, ¿no es cierto?, borrar observaciones específicas o que cumplan con una determinada condición. Supongamos que yo quiero borrar la observación del 3 al 4 en mi base de datos. Estos son los que tengo actualmente y debería borrar el 3 y el 4. Y vamos a verla de nuevo, apretando el list nuevamente. Y se pueden ver que, claro, a diferencia ahora tiene 2 observaciones menos, porque que lo que está acá, 2 observaciones eliminadas, y del 1 al 15. Y aquí del 1 al 13. También podemos eliminar variables que cumplan una condición específica. Por ejemplo, eliminar si es que el precio es mayor que 15. Ustedes ven que acá hay una sola que tiene ese precio. Y después, si tuviera que verla de nuevo, ya no debería estar esa variable. Como ven, ya se borró. Y así. Ahora, para volver a restablecer esto, apretamos el restore y esto, si es que no hicimos, ya, nothing to restore. Ya, esto pasa cuando uno ejecuta dentro del preserve algunas funciones que no debería haber ejecutado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya no tiene nada que restablecer, o sea, no consideró el preserve. No sé si me explico. Porque la idea de esto es que no se borraran los valores. O sea, que al apretar el restore esto se restableciera. Pero seguramente yo presioné alguna función que hace que se elimine de la memoria temporal. Bueno, esto igual a veces pasa. Lo ideal es que no pase, pero en este caso sí me pasó. No sé si a ustedes les apareció lo mismo a medida que fueron ejecutando o si se les restableció. ¿Sí o no? No creo. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Alguien estoy ejecutó las aquí, líneas? solo estoy más lentita. Ah, ya. Ya, pues si consideran que voy medio rápido, me dicen nomás, yo me pongo a hablar y entonces no me doy cuenta que a veces voy medio rápido. Así que si consideran que... ¿Las demás personas pudieron ejecutar las líneas para seguir avanzando? Al menos yo ya la tengo lista ahora. Ya. ¿Y las demás personas?
para Yo seguir. igual. Ya. ¿Y qué les apareció al final? ¿Le apareció lo mismo que me aparecía a mí? ¿En qué parte? Cuando ejecutaron la línea preserve, que es la 74 o 75, debería aparecerles por ahí. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se fijan, yo aquí ejecuté el archivo de nuevo y aquí sí me restableció los datos. No sé si se fijan que delante yo apreté preserve y me decía nothing to restore, que era acá, miren. No habíamos quedado acá, no, un poco más arriba. Acá, nothing to restore. Porque claro, yo apreté el preserve para... ¿dónde está? Se me perdió. Acá, el preserve, y después me había dicho nothing to restore, y es porque estos tipos sirven cuando uno ejecuta acciones específicas solamente, no sirven para como guardar la memoria temporal de todas las funciones. Entonces, si yo como acá lo apliqué de nuevo, y lo apliqué a todo el archivo en su conjunto, se restablecieron los datos, miren. Y acá no, acá cuando lo apliqué me decía que no había nada que restablecer, y solo me había quedado con mis 3 variables. La idea de esto es poder trabajar como con una sección de la base de datos, eliminar datos sobre ellas y después dejar los datos completos almacenados en otra parte para después volver a utilizar la base de datos completa. Es como si yo quisiera particionar la base y hacer ciertos cálculos sobre esos conjuntos de datos, o simplemente esos datos exportarlos y llevarlos a otro análisis, no sé, hacer cualquier cosa, lo que se me ocurra con esos datos, pero no quiero modificar la base de datos completa. Entonces, para eso están estos comandos del preserve y el restore, que es lo que tenía acá. Ya. ¿Las demás personas no entendieron? ¿Tuvieron problemas con eso? ¿Que me puedan decir para seguir avanzando? Todo bien. Ya. Otra de las cosas que podemos hacer, al igual en Stata, al igual que en R, podemos crear variables. Por ejemplo, con el comando gen podemos generar una variable de tipo float. Por eso pongo igual a un punto. Y si ustedes ven acá en su base de datos, se cargó una nueva variable, de nombre nueva variable, pero que no tiene ningún valor. No pongo ninguna etiqueta. Y podemos generar variables de tipo string con poniendo igual, entre comillas, vacío. Y esta poniendo igual punto lo toma como número. Por ejemplo, vamos a generar la variable autos caros. Ustedes ven acá que se cargó la nueva variable autos caros, pero también está vacía. Y vamos a considerar que los autos caros son todos los que valen más de 12.000. Entonces, digo, reemplázame autos caros por el precio, pero si es que el precio es mayor que 12.000. Entonces, ahora genere la nueva variable que se llama autos caros. Y la vamos a ir a ver. Aquí están las nuevas variables que generé y está la variable autos caros, pero por supuesto que para los que cumplen solamente la condición, que son, en este caso, estos 3 individuos. Claro, lo podemos ver acá también, tabulándolos, ¿no es cierto? Son esos 5 individuos y todos tienen en su precio mayor a 12.000, que es la condición que establecí yo. Otro de los comandos muy útiles es el --n, que nos da el número de la observación, que es como generar un ID. Porque si ustedes se fijan, yo acá acá no tengo problema, porque el ID entre comillas está en la primera columna, pero uno técnicamente no puede acceder a ella. Entonces aquí lo ideal es que si yo quisiera enumerar a estos tipos, genero una nueva columna que tenga un orden correlativo, del 1 hasta el largo de este documento. Y todo eso lo hace la función --n. Entonces yo voy a ver a mi visor de datos, editor de datos, me voy a dar cuenta de que hay otra variable en este caso que se llama ID, que como la definí yo, que tiene un orden correlativo de los individuos. Esto es para enumerarlos. Ahora, esto es como la sintaxis básica como para conocer los datos. Y entrando más de lleno a lo que es la econometría o lo que nos convoca,
de los comandos para hacer estadístico, para hacer test estadístico, el que utilizamos nosotros es el t-test, ¿no es cierto? Que viene acompañado de la variable, coma, opciones. Aquí yo podría hacer simplemente un test de media para MPG, pero vamos a hacerlo por grupos independientes, que en este caso cada grupo sería si es extranjero o no. Recordemos que estas son bases de datos de autos, entonces los autos pueden venir de afuera de Estados Unidos o de dentro de Estados Unidos. Entonces ejecutamos el comando y ahí me entrega el resultado del test de medias. Yo, en cuanto a la materia que van con el profesor, ¿ya entraron como la regresión lineal y eso? Sí. Ya, y esto, por ejemplo, de test de media y eso ya me imagino que lo vieron al principio. ¿Cuál es la idea del test de media en este caso? Es ver si es que población, porque esto es solo una muestra, existen diferencias, ¿no es cierto?, en las millas por galón que rinde el automóvil, pero si es que estos vienen de fuera de Estados Unidos o de dentro de Estados Unidos. Básicamente lo que queremos probar es si es que esta diferencia es cero, ¿no es cierto? Porque si la diferencia entre el promedio del rendimiento de un auto doméstico versus el promedio del rendimiento por galón de un auto extranjero es cero, esa diferencia es cero, quiere decir que no hay evidencia en la muestra para afirmar de que en la población ocurre que un auto de afuera rinde más que un auto adentro, o un auto adentro rinde menos que un auto de afuera, dicho de otra manera. Entonces, acá hay varias formas de verlo, pero es bueno hacerlo hasta verlo a través del T de tabla y o verlo a través del valor P, ¿no es cierto? Que es la probabilidad acumulada en las colas. Y que para mí por lo menos es la forma más fácil, es más fácil de verlo. Entonces, depende de dónde nos situemos, ¿no es cierto? De si es mayor que cero, distinto de cero, o vamos a ejecutarlo de nuevo porque este dato tiene que ir acá. O sea, para que se vea mejor. Ya, ahí sí se ve mucho mejor porque como tenía reducida mi pantalla, ahora sí se ve un poquitito mejor. Entonces, acá tengo el posible resultado para esta consulta, es decir, si es que esta diferencia es cero o no. Entonces, mi hipótesis nula es que efectivamente sí, la diferencia es igual a cero, es decir, no rinde más un auto de afuera que uno de adentro, o que esta diferencia sea distinta de cero. Pero si es distinta de cero, puede ser este mayor que este o al revés. Entonces me puede dar menor que cero o mayor que cero. ¿No es cierto? Esos son los tres resultados posibles para esto. Entonces aquí, ¿qué me está diciendo? Con una probabilidad de 0,03 acumulado en la escuela y con una de 0,05, o sea, muy poco, esto no se cumple. Que en este caso de que sean menor que cero, ni que sean distintas de cero. Y al revés, ¿no es cierto? Con una probabilidad de esto no se cumple. Entonces aquí, ¿qué conclusión obtenemos? Obtenemos que en verdad son distintas de cero y es menor que cero. Entonces, si es menor que cero, esta resta que me dice que en verdad los extranjeros, para que esta resta sea menor que cero, este tiene que ser mayor que este. Este promedio de los del extranjero debe ser mayor que el de los domésticos para que se dé que esta suma sea menor que cero. No sé si alguien se perdió con eso o entiende eso. ¿Sí? ¿No? ¿Lo podrías repetir, por favor? Ya, sí, no es cierto, por eso quería ver esta salida y no esta, que aquí no se entiende bien, aquí ya se entiende un poquitito mejor. Entonces, lo que tenemos acá dice un test para igualdad de varianza, ¿no es cierto?, de dos muestras o de dos grupos. En este caso es el grupo 1, que es domestic, y el otro que es foreign. ¿Qué es lo que me estoy preguntando yo? Me estoy preguntando si es que, recordemos que esta es una muestra, son, ¿cuántas observaciones? Son 74 observaciones. Entonces, la idea es que nosotros, a partir de esta muestra, obtengamos información o inferencias de la población, del total de autos de estos individuos, de este universo de individuos, por decirlo más correctamente. Entonces, ¿qué es lo que preguntamos acá? Si es que la diferencia en el rendimiento por milla, el MPG, está acá,
entre los autos que vienen del extranjero o de Estados Unidos en este caso, si existen diferencias en la población para el rendimiento de los autos, dependiendo si vienen del extranjero o de Estados Unidos. Entonces, si esta diferencia es cero, quiere decir que en verdad no hay diferencias entre comprar un auto del extranjero o doméstico en cuanto a su rendimiento. Esa es la hipótesis alternativa. De lo contrario, quiere decir que esto no es igual a cero, es distinto de cero, por ende sí hay diferencias entre comprar un auto doméstico y un auto del extranjero. ¿Hasta ahí está claro eso? Sí, eso es súper. Entonces, ¿cómo podemos saber la respuesta de esta consulta? Lo podemos ver con este de tabla, que es este de acá,